Bien, muy buenas tardes con todos los estudiantes, colegas, público en general que esta tarde nos acompañan en la presente jornada del curso de Seminario en Arqueología 1, correspondiente a la arqueología de la Sierra de Lima. El día de hoy tenemos la exposición del arqueólogo Guido Casaverde Ríos con el tema Los caminos en la Sierra de Lima, Cajatambo, Ollón y Pariacaca. Guido Casaverde es secretario técnico del Campañance Nacional. Él es arqueólogo sanmarquino con estudios de maestría en arqueología andina por la misma universidad. Bien, Guido, adelante. Gracias, Peter. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de poder exponer algo que ya había dejado durante mucho tiempo, porque en el sentido del espacio, porque más nosotros estábamos trabajando el ámbito de la costa, pero este es un buen momento para recordar esas salidas que lo hicimos hace muchos años, inclusive previo a la implementación del proyecto Capañán. Bien, en esta oportunidad voy a tratar sobre los caminos en la Sierra de Lima y básicamente voy a tocar dos casos no puntuales. El caso del camino Cajatambo a Ollón, este camino que va de norte hacia el sur, con proyección hacia Pumpu y que se estaría conectando con el camino principal, que en algunos casos lo denominan, o el camino longitudinal de la sierra. Y el otro caso voy a hablar sobre el camino del Pariacaca. Bien, si ustedes visualizan ahí la imagen, aquí se observa en línea roja el camino longitudinal de la sierra, este camino que vincula los grandes centros administrativos del Cusco hacia el norte y del Cusco hacia el sur. Igualmente en línea color verde se denota el camino longitudinal de la costa. Ese sería el espacio que estaríamos tratando el día de hoy y en específico aquí se nota el otro lado de la imagen de la pantalla, el camino a Cajatambo, Ollón, que está resaltado en verde, y el otro camino que sería el del Pariacaca. En ambos casos estaríamos viendo dos caminos totalmente distintos en el sentido de lo que se refiere de vialidad inca, ¿no? El camino de Cajatambo, Ollón, que va a ser el primero, vamos a mencionarles y a tratar, básicamente se inscribe en un ámbito de un ramal que correspondería al camino longitudinal de la sierra. Si ustedes observan allí, se nota en una especie de una mancha celeste en la laguna de Bombón y ahí indica Pumpu, y luego este camino va hacia Ollón, pasa por Cajatambo y luego atraviesa hacia lo que es Callejón de Huaylas. El otro camino que es el que más ha sido comentado, más escrito, más tratado, es el camino que estaría pasando hacia el oeste, que sería el de los grandes centros administrativos. Ahí está, digamos, Copampa, está otro sitio también de características tipo Cusco como Huarotambo, y así sucesivamente sube hacia el norte. El punto donde este ramal, esta bifurcación se produce es en Pumpu y luego se une en la zona de muy cerca del departamento de La Libertad, ¿no? En el límite entre el departamento de La Libertad y Huaraz. Ese es el camino, un camino perteneciente al ramal del camino longitudinal de la sierra. Y en el otro caso, el camino del Pariacaca sería, en términos de vialidad, correspondería a un camino transversal, ¿no? Ese camino que viene desde Jauja hacia Pachacámac, ¿no? Entonces, si ustedes recordarán, hay un escritor, Antonello Gerbi, que escribió en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, y él habla mucho sobre estos caminos en su libro Los Caminos del Perú, me parece que así se domina esta publicación, y él ya indicaba que estos caminos, los transversales, eran caminos mucho más antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque había el criterio de complementariedad, en este caso alimenticia y económica, por lo cual se podía acceder hacia la costa, a los recursos marinos, como también hacia la ceja de la selva, ¿no? Para adquirir los otros recursos marinos. Él ya indicaba la antigüedad de estos caminos transversales mucho más de mayor antigüedad que los caminos longitudinales. Bueno, eso es una propuesta que habría que corroborar, pero al parecer tiene mucho sentido.
Bueno, para empezar, en cuanto al camino Cajatambo-Ollón, lo que nosotros hacemos es un recuento de los registros históricos que conlleva esta, este camino, ¿no? Información histórica que se ha desarrollado, y aquí en el caso del camino Cajatambo-Ollón, que básicamente sería un camino que lleva de Cajatambo-Ollón y luego llega hasta la zona de Pumpu, tenemos varias fuentes, entre ellas la crónica de Miguel de Estete, la crónica de Diego de Trujillo y la carta de Hernando Pizarro a la audiencia de Santo Domingo, y también este documento pequeño donde hacen una mención de Pedro Pizarro sobre esta ruta. Si bien no abarca en detalles todas las descripciones, es muy importante porque sería uno de los primeros registros más tempranos que se tiene de toda esta ruta, de todo este camino. Ese se hizo en el contexto histórico de 1532, cuando Francisco Pizarro le ordena a su hermano Hernando Pizarro que se dirija hacia la zona de Pachacamac, y luego Hernando Pizarro tenía que regresar con todo el oro hacia Cajamarca, pero también recibe la orden de traer a Chalcuchima, que se encontraba en Jauja. Hernando Pizarro decide regresar, ya previamente se había comunicado con Chalcuchima que él saldría a su encuentro. Es por eso que Hernando Pizarro sube nuevamente por el camino de la costa, pero luego hace un desvío hacia Cajatambo porque aparentemente se iba a encontrar con Chalcuchima. En Cajatambo, Hernando Pizarro lo espera durante varios días a Chalcuchímac, pero al no encontrar respuesta de su presencia, él decide regresar y ir tras la búsqueda de Chalcuchímac. Es por eso que hace este recorrido de este camino de Cajatambo, pasa por Oyu, hay una denominación de pastores, y luego llega hacia Pumpu y posteriormente lo captura Chalcuchímac, para luego regresar por ese camino hacia Cajamarca. Entonces, ahí se describen muchas características de básicamente el itinerario de la ruta, pero no se detalla en los aspectos de la descripción del camino, no se detalla en los aspectos de la descripción de las estructuras, de los asentamientos, bueno, porque ellos tenían otra misión. Continuando digamos, con el recuento, con la búsqueda de información, se detecta en la publicación de una relación inédita de la conquista de la crónica de Diego de Trujillo, de Raúl Porras Barnechea. Se nota allí una relación de las personas que estarían haciendo este recorrido, ¿no? Entre ellas Hernando Pizarro, Hernando de Soto, Miguel de Estete, Diego de Trujillo y todos los demás que allí aparecen. Estamos hablando de una ruta del camino Inca que abarcaría de Cajatambo hacia Pumpu estaría abarcando 105 kilómetros, pero de Cajatambo hacia Uyún y hacia la Divisoria probablemente estemos en unos 60 o 65 kilómetros, que sería la divisoria entre los departamentos de Pasco y Cajatambo, ¿no? Esta ruta oscila entre los 3.200 metros sobre el nivel de mar a los 4.800, pasando los pisos ecológicos de Quechua, Suni, Puna y Cordillera, ¿no? Y hay toda una diversidad de fauna como de flora, ¿no? Bien, esta es la imagen donde se observa aquí el paisaje que estaría ya mucho más al norte de la zona de Cajatambo y que correspondería ya a las nacientes de lo que es el callejón de Huaylas, ¿no? Entonces, por ahí estaría viniendo el camino desde el norte, desde el callejón de Huaylas, Ancash, y luego estaría ya entrando hacia lo que es el departamento de Lima, para luego ya proyectarse y pasar por Cajatambo, Ollón, y sucesivamente ya llegar hasta la zona de Pasco. Aquí tenemos una imagen, una fotografía aérea muy antigua, donde se denota el camino. Vamos a resaltar, este es el camino Inca, y pasa por los sitios de Tambomarca, hay una flecha indica el camino Inca como tal, y la ciudad de Cajatambo, ¿no? El padre Pedro Villar Córdoba indicaba que en Cajatambo había un tambo, habían palacios suntuosos, etc. Ahora todo eso casi ha desaparecido por la configuración de esta ciudad de Cajatambo, pero la calle principal mantiene las reminiscencias de lo que era el camino antiguo, ¿no? Ustedes ven ahí, es una traza totalmente recta, ¿no? En un terreno eminentemente plano, y lo que se nota es que en la zona de Tambomarca, que vendría a ser un sitio
anterior a lo inca, es que los incas cuando construyen este camino, ellos rompen una muralla, que era estas murallas que secundaban el sitio, ¿no? Casi muy cerca donde indica la flecha, ahí se nota una muralla que se extendía hacia la zona, hacia cerca al valle, cuando se construye este camino inca, ellos simplemente lo cortan, o sea, ya esa muralla no tenía ninguna función, ningún sentido para ellos, porque simplemente construyen el camino. Las excavaciones recientes que se han hecho, creo que en la década pasada, un colega cajatambino, Edwin Rivera, que en Tambomarca, identifican al parecer una plataforma de origen inca en la zona de Tambomarca, en esta zona de una explanada allí, ¿no? Lo cual sería un buen elemento arqueológico que estaría asociándose al periodo incaico como tal. Seguidamente, acá una imagen donde, bueno, es una imagen muy clara, me disculpo por eso, pero lo que se está denotando es el camino que está en la zona de la Florida, pasa estos montículos que están hacia el lado de la derecha, que están Bomarca, y luego están proyectándose hacia la ciudad de Cajatambo. Acá unas vistas de lo que es el camino inca en Cajatambo, de más o menos de 9 metros de ancho. Actualmente la gente transita por esos espacios, quizás haya una modificación del entorno, de los bordes del camino, etcétera, porque es constantemente usado, la población usa este camino para trasladarse de un poblado hacia el otro. Aquí vemos la ciudad de Cajatambo y lo que se aprecia allí es una de las plazas, la plaza principal de Cajatambo, la iglesia bien asociada a esta plaza, y lo más recurrente es que esta plaza pues tenga, digamos, sea el espacio de la plaza inca. Bueno, no sé, tendría que hacerse un análisis más detallado de la planimetría de la configuración de las calles y todo lo demás, para ir resolviendo una configuración muy probablemente prehispánica en este entorno, si es que consideramos que efectivamente Cajatambo, la actual ciudad, se asienta sobre lo que eran las reminiscencias del sitio incaico. ¿No? Acá tenemos otra imagen ya a la salida de Cajatambo, y lo que se aprecia es un camino, este camino que está yendo ya hacia Ollón. Es un camino ancho de más o menos 6 metros, ¿no? Y que está delimitado con muros a los costados. Ahora, probablemente los muros arqueológicos ya hayan desaparecido porque este camino sigue su uso, pero ha habido probablemente un mantenimiento poblacional de esta vía, pero es muy probable que haya una variación. Tendría que hacerse más estudios para definir qué muros evidentemente serían del periodo incaico en estos espacios. Acá tenemos unos empedrados, este es en la zona ya de la Puna, en Huaylas Tocanca y en Yanaoccha, se aprecian estos empedrados, hasta un camino sobrelevado en este espacio de acá, ¿no? Los empedrados más o menos de 3 a 4 metros de ancho. Y ya subiendo la grada de Huaylas Tocanca, se aprecia allí todo este escenario donde el camino inca pues está pasando por toda esta zona de bofedales, ¿no? Cuando hicimos nosotros ese recorrido, tuvimos la oportunidad de hacerlo en una época de lluvia, un poco rememorando el recorrido que hace Hernando Pizarro, porque lo recorre en época de lluvia muy fuerte, ¿no? Es por eso que en estos documentos que se envían luego a la audiencia de Santo Domingo, de los seguidores de Santo Domingo, él manifiesta y se queja de esta ruta. Lógicamente lo hace en época de invierno, pues donde las condiciones le eran muy adversas para poder transitar esta parte, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esos años cuando hicimos estos registros, es una imagen del año 2001, y creo que entre los asistentes está nuestro colega Joseph Bernabé. Con él realizamos ese recorrido en el año 2001, y este era el equipo que nosotros llevábamos antes a cuestas, ¿no? Era la mochila, con nuestra carpa, con nuestro sleeping, con el agua que teníamos que beber, y muy aparte de eso los implementos, las cámaras, que eran unas cámaras muy pesadas, porque también llevar una gran cantidad de rollos de película, no como ahora que se usan estos microchips, que pues, simplemente para ir capturando la información. Allí no, era otra realidad en esos momentos, porque era simplemente llevar rollos, un rollo de 36 tomas,
y si no lograbas hacer una buena fotografía, pues simplemente se te podía velar o se te podía perder la vista que podías obtener, ¿no? Estas son las características del camino. El camino es un camino delimitado con muros, en este caso, perdón, es un camino con alineamiento de piedras, ¿no? Y ya nos estaríamos dirigiendo hacia Ollón. Aquí otras características del camino, ya también descendiendo hacia la quebrada Yanaoxia. Como parte de todos estos recorridos se hace el registro de las apachetas. Hemos encontrado apachetas, algo de 2 apachetas asociadas a este camino. Acá tenemos una apacheta un poco derruida. Y si ustedes observarán, bueno, en esta oportunidad llevamos una cámara filmadora. Bueno, y eso todo acumulaba mayor peso para poder llegar desde Cajatambo hacia Pumpu, que esa vez lo recorrimos, eran algo de 100 kilómetros y lo hicimos en aproximadamente 11 a 12 días de recorrido. Bien, estas son las imágenes y luego cuando ya bajas hacia, creo que ya la zona divisoria para estar en la provincia de Ollón, pasas un cementerio cerca de la mina Chanca, ¿no? Es un cementerio republicano. Cuentan por allí que aquí algunas de las expediciones libertadoras creo que se enterraron porque no aguantaron el soroche, debido a que para llegar al Abra, que más adelante lo vamos a ver, son casi 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde da el soroche. Acá tenemos una vista donde en plena época de nieve, ¿no? Donde se nota ahí cómo cubre estos espacios. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Al parecer Hernando Pizarro también tuvo el inconveniente de hacer este recorrido con este manto de nieve que cubría toda la ruta. Aquí no se aprecia bien, pero lo vamos a resaltar. Y esta sería toda la trayectoria del camino en la zona de Chanca, de Chanquillo, de la quebrada Chanquillo. Unas vistas más, ahí cruzando la parte del camino. Acá se visualiza la plataforma del camino, ya cerca a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de más o menos una plataforma de camino, un camino aterrazado, de más o menos entre 4 a 5 metros de ancho aproximado. Acá tenemos 2 vistas porque fuimos también en otra temporada y en la misma laguna, lo que se aprecia en ambas vistas, aquí cubierta con nieve, y al costado hay como una especie de apacheta de grandes proporciones. Aquí ya descendiendo ya por la quebrada Uxpa, donde pasamos un camino de 5 metros de ancho, con los muros, con los muros de sostenimiento en el lado inferior de la calzada, ¿no? Y acá tenemos un gráfico donde se aprecia el camino en Chanquillo, ahí donde aparece la nieve, ¿no? Por la pendiente abrupta del cerro se nota en la parte superior una especie de muros de contención, y en la parte inferior también unos muros de sostenimiento, ¿no? Con la trayectoria del camino. Ya el camino probablemente tendría una plataforma más elevada, pero por el constante trajín, por el tiempo ya se ha ido deteriorando. En Quebrada Uxpa, que es la última imagen que se les mostró, se nota que es un camino del tipo aterrazado, también con muro de contención y con muro de sostenimiento, pero es un poco más amplio, ¿no? Porque la pendiente es un poco más moderada. También podemos encontrar en todo este recorrido evidencias de ocupaciones más tardías. En este caso es una mina, una hacienda minera de Gazuna, que es para la explotación del carbón en estas localidades de Ollón. Siguiendo ya para llegar a la zona de Ollón, el camino está pasando por la quebrada Uxpa, más o menos tendría estas características. Ahora existe la carretera a un costado, por lo cual mucho de esta vía ya no es tan transitable, está cubierta por vegetación. No sé cómo estará ahora, estas imágenes son de hace más de casi 20 años, probablemente ya está cubierta, ya ha habido derrumbes, etcétera. Porque si uno transita por estos caminos, pues al mismo momento de estar transitando hay como una especie de mantenimiento para que uno pueda acceder y transitar libremente por esta vía. Al no haberlo, pues simplemente se va perdiendo. Aquí ya en Ollón, que en la crónica de Miguel de Estete lo denominaban como Oyu, ¿no? Donde descansó Hernando Pizarro el 9 de marzo de 1563,
y se observa la configuración de todo este escenario por donde en las siguientes vistas estaríamos viendo el camino. Acá una fotografía aérea nuevamente del camino en la plaza, en la zona de Ollón, hacia el norte, hacia Cajatambo, y hacia el sur, a Pasco, ya con proyección hacia lo que es la meseta de Bombón o el asentamiento inca de Puno, ¿no? Al igual, esto probablemente haya tenido una configuración de un pequeño tambo, pero bueno, habría que hacer un análisis a mayor detalle para ir definiendo cuáles habrían sido las características de este pequeño tambo, que es donde ahora está la población de Ollón, ¿no? Este sería la trayectoria de este camino, pasaría por la plaza, por el entorno principal de donde está la municipalidad ahora, la iglesia, etcétera, y luego estaría dirigiéndose hacia el sur. Acá tenemos una imagen de un sector llamado Yucancha, que ahora se denomina como Mayo, donde se puede ver las reminiscencias de un camino del tipo encerrado por muros de más o menos entre 2 a 3 metros de ancho. Esto ya es en la zona de la Puna, en el sector Pucayacu, Ollón, y aquí se aprecia pues un camino un poco más definido, que hay muros en los bordes del camino. Estamos hablando de un camino entre 7 a 8 metros de ancho en este sector, ¿no? Un poco de una cosa más recta, y acá justamente un detalle de la hilera de piedras que estarían definiendo uno de los extremos del camino. En ambos casos se puede apreciar esta franja, ¿no?, un poco clara, que sería el camino. Acá unas imágenes de los sitios que se encontrarían asociados ahí. Son estructuras rectangulares que no pasan pues de 3 o 4 metros, algunas llegan a 6 metros en su lado mayor, ¿no? Y estarían directamente vinculadas a lo que es el tránsito de este camino. Esas son estructuras en Pampaguay. Bueno, acá una imagen del cerro denominado Amazonas, así se denomina, probablemente haya tenido otro nombre, y probablemente haya sido un APU, ¿no? Que hacer investigaciones para definir cuál era su nombre original. Nosotros estamos acá justo en el camino, ya proyectándonos hacia lo que es el límite entre Ollón y Pasco. Justamente esta es una imagen donde se revela una extraordinaria escalera de más o menos 80 peldaños sobre una roca muy grande, muy tremenda. Por aquí pasó Hernando Pizarro, ¿no?, hace 500 años, y cuando él transita, que fue en época de lluvia, nosotros tuvimos la oportunidad también de estar allí en época de invierno, y justamente la roca se cubre de una pequeña delgada capa de hielo que hace imposible pasar por lo que uno cada rato se está resbalando, ¿no? Al parecer, de esto se estaba refiriendo Hernando Pizarro, porque tendría que transitar solamente por el camino con animales de mayor capacidad, de mayor peso, por lo cual muchos de ellos habrían optado de repente pasar por la misma roca, pero se resbalaban. O sea, tendría habido mucho cuidado, pero efectivamente por este camino en Cerro Amazonas, por estos escalones, pasó Hernando Pizarro con su comitiva. Tenemos un detalle de estas escalinatas, ¿no?, cuando ya está subiendo esta tremenda roca, y acá tenemos un planito de la disposición de estas escalinatas, que son básicamente de unos 2 metros o 1,5 metros de extensión, y luego ya cuando sube la cima, hacia la cima, para descender, se hace con un camino un poco más amplio, con varios escalones, ¿no? Había un puente también, pero ahora ya han desaparecido, ¿no? Esto es lo que me refiero, que se nota el ancho de estas escaleras, más o menos entre 5 a 6 metros de ancho, y luego estaría cruzando estas reminiscencias de un puente inca que había en este sector. Ya saliendo hacia la zona de Pasco, estamos todavía en Ollón, ya, pero estamos dirigiéndonos ya hacia el límite de las confluencias, acá otras vistas, un camino delimitado con alineamiento de piedra. En este sector, acá estamos yendo, hay partes donde el camino ya ha desaparecido, probablemente estos caminos tenían un mantenimiento y eso hacía que se visualice mucho mejor. Hay un detalle muy interesante, y esto fue motivo de unas investigaciones que realizamos
posteriormente, porque aquí nos llamó la atención bastante la presencia de escalinatas en este sector. Esta es la zona de Jatumpata, que vendría a ser Escalera Grande o algo por ahí. Esta zona tiene más o menos unos 7 a 8 metros de ancho, y donde se notan varios escalones. Nosotros hemos contado algo de 3 escalones, porque el resto de escalones aparentemente han sido destruidos. Nosotros pensábamos que el verdadero trayecto del camino era en zigzag en este sector, pero luego haciendo otras investigaciones, y justamente con lo que les voy a mostrar del Pariacaca, encontramos que habían habido modificaciones que se dieron en la época colonial. Acá justamente vamos a resaltar, este sería el verdadero camino inca, y sería todo cubierto de escalones para llegar hacia la parte superior, pero en la época colonial, al parecer, tuvo que hacerse unas modificaciones al interior de esta escalera y se generó un desarrollo para poder transitar de manera más cómoda estos grandes animales con los cuales vinieron los españoles, ¿no? Llámese los caballos, el asno, el burro u otros animales no podían transitar por estas escalinatas un poco más pequeñas de los pasos y tenían simplemente que hacer las modificaciones al interior de esta vía. Este es el punto ya de divisoria entre los departamentos de Lima y Pasco. Esta es una pacheta, la pacheta de, no me acuerdo ahorita el nombre, del Nevado, Chacua, no, sí, es el Chacua. Y ya lo que se está viendo al frente sería el departamento de Pasco, ¿no? Una de las provincias, creo que es la provincia de Daniel Alcides Carrión, que ya de ahí se estaría dirigiendo uno hacia Pumpu, ¿no? Acá en otra vista, donde se aprecia esta zona de hermosas lagunas, una temporada que fuimos, que creo que fue de verano, si más no recuerdo, esto se aprecia de un color medio turquesa, ¿no? Y el camino desciende por acá y ya se traslada más hacia el sur para comunicarse con Pumpu. Bien, acá tenemos unas de las características, así a grosso modo, de este camino, que tiene muros de contención superior, muros de contención inferior. En ese momento nosotros lo tenemos como muro de contención superior, muro de contención inferior, pero ahora lo estamos denominando como muro de sostenimiento a los muros de contención inferior, ¿no? Porque, bueno, así hay un manual de arquitectura que describe que esos muros se definen de esa manera, ¿no? Estos son los sectores que se fueron trabajando, las características del ancho del camino, ¿no? De 5 a 4 metros, en caso de la Puna, alcanza mayores dimensiones, entre 6 a 7 y a veces hasta 9 metros, porque es una zona más plana, ¿no? Unos empedrados también con un ancho de 6 a 4 metros, una presencia de puentes. Bueno, puentes le hemos llamado hipotéticamente porque son estos espacios donde hay afluentes hídricos, entonces se considera que había una especie de puentes, pero no, en algunos casos se han encontrado algunos estribos, en otros no, pero de alguna manera da una idea de cuánto habría sido la inversión del trabajo realizado en estos espacios, ¿no? Y luego las escaleras que se han encontrado en Pucayacu, en lo que es el Cerro Amazonas, en la escalera de Jatumpata, y luego también, bueno, más adelante ya hay más pequeñas escaleras que se fueron dando, por ejemplo, para subir o ascender el Chauca también habían escaleras, pero ya han ido desapareciendo. Estos serían los sitios asociados, y hay una recurrencia muy interesante, lo cual en cierta manera nos llamó la atención, ¿no? Que de Cajatambo a Ollón habían 35 kilómetros de distancia, y que según la crónica conllevó el tránsito en un día de camino, según la crónica. Igualmente de Oyu hacia un llamado pueblo de pastores, que no lo vamos a tratar acá en esta oportunidad, hay una distancia de 36 kilómetros, y sucesivamente del pueblo de pastores hacia Pumpu hay una distancia de 34 kilómetros, que serían equivalentes a un día de recorrido, ¿no? Al menos nos da una idea de cuánto es la distancia versus el tiempo en que se demoraría. Claro, considerando que ellos transitaban también con caballos o semilas, probablemente se haría el recorrido mucho más rápido, sobre todo siendo gente que conocía bien esos espacios y el medio ambiente propicio como para acortar distancias. Ahora veamos el camino del Pariacaca.
que este sí, como les mencionaba, es un camino transversal, ¿no? Que une los asentamientos de Gatún Sausa y Pachacamac. Se ubica en los departamentos de Junín y Lima. En este caso solamente vamos a hablar del Pariacaca, aquel que está entre el límite de Lima y lo que es Junín, ¿no? Atraviesa parte de lo que es el área de la Reserva Natural Noryau Cochas y pasa lado del Pariacá, que es una importante deidad, ¿no? Entre los principales sitios asociados, bueno, serían Tambo Real, Pirca Pirca y este abrigo, Cuchimachay. Acá tenemos una vista de los dos picos del Nevado de Pariacaca. Y este es un pequeño mapita un poco para ubicarnos, ¿no? Este es todo el trayecto, todo el recorrido que hace el Pariacaca, perdón, que es el camino en la zona del Pariacaca, ¿no? De esta forma tan sinuosa en algunos casos porque se acomoda la topografía, pasa por el sitio de, primero se inicia en Portachuelo. La mayor parte de gente que hace este recorrido lo inicia desde Portachuelo, que casi está a los 4.500 metros sobre el nivel, creo 4.400 por ahí a esa altura, y luego va ascendiendo para luego pasar por Cuchimachay, pasa por la laguna Muyucocha y luego por Tambo Real, ¿no? Al frente de Tambo Real y antes una vista hacia la parte sur donde se halla el sitio de Pirca Pirca, ¿no? Ahora vamos a describir toda esta parte hasta la zona de Tambo Real, ¿no? Las características de este camino. Bien, aquí tenemos ya en la zona de Portachuelo, como les comentaba, esta es una ruta que siempre suelen hacer algunos caminantes para hacer este tránsito del Pariacaca y lo inician en la zona denominada de Portachuelo, ¿no? Que evidentemente muestra los muros de sostenimiento en la parte inferior de la calzada y luego en algunos casos también muros de contención. Este es un detalle muy importante porque hicimos unos trabajos debido a que veíamos que serían muchos ramales, por así decirlo, de caminos en un espacio tan corto. Y a través de un análisis que realizamos, llegamos a la conclusión de que evidentemente este camino había sido muy modificado en la época colonial porque el uso o el tránsito con estos animales que fueron traídos por los españoles ameritó el acondicionar estos caminos, ¿no? Entonces, acá se nota si ustedes ven, un trazo totalmente recto de las escalinatas, pero luego vemos que se hizo un zigzag, que era una especie de desarrollo para poder transitar allí con animales de mayor peso como los caballos, los asnos, los burros que podían pues transitar en estos espacios, ¿no? ¿Y eso por qué lo definimos? Porque encontramos pues los peldaños, como se aprecia en la parte inferior de la foto, los peldaños que van continuando de manera recta. No es que muchos de los caminos fueron empleados, fueron usados para el tránsito pedestre, ¿no? En este caso de las personas y de los animales que podían acompañar en ese momento, que son los camélidos que también pueden transitar por estos espacios. Acá tenemos otras vistas, ya muy cerca de la laguna de Culebrayo, de estos famosos escalones del Pariacaca, y igualmente se han encontrado también otros desarrollos ya producto de una modificación colonial. Unos empedrados. Ojo que también en la época colonial también se pusieron empedrados, pero al parecer estos empedrados eran de mayor dimensión que las que se suelen poner para el tránsito de animales de menor peso, como en este caso eran los camélidos, y también para las personas, ¿no? En la época colonial encontramos en la zona de Huarochirí un empedrado colonial que eran con grandes bloques de piedra mucho mayor, creo que algo de 40 a 50 centímetros de diámetro, y que estaba hecho más para soportar a estos animales que traían pues minerales desde otro sector, ¿no? Eso es un detalle que estamos avanzando para ir reconociendo, identificando, diferenciando los caminos coloniales de otros caminos, de los caminos prehispánicos. Otras vistas, acá se nota el camino que está pasando por unos corrales ya modernos y luego unas vistas del sitio de este abrigo de Cuchimachay. Más adelante tenemos aquí un camino tipo aterrazado con muros de sostenimiento, igual acá un muro de sostenimiento más o menos 1,70 m, casi 2 metros de altura, ¿no? Y este está ya para descender hacia la laguna de Muyucocha.
Acá lo que se les estaba mostrando, estos muros de contención, en ambos casos, ¿no? La presencia de escaleras para descender. En otros casos, pues simplemente ya mucho de la arquitectura de borde ha desaparecido, pero hay la presencia también de escalinatas que han sido empleadas para sortear estos obstáculos que se presentaban al momento de transitarlos, ¿no? Acá tenemos parte del muro de la calzada y luego se pone un muro moderno, ¿no? Pero de alguna manera está respetando la extensión de este camino, la extensión de la calzada. Una vista del muro de un camino de tipo terrazado, ¿no? De más o menos entre 3 metros de ancho aproximado. Acá tenemos otra vista, una general y una de detalle de los peldaños que se estarían acomodando en este sector, ya para llegar muy cerca a lo que es Tambo Real. Acá es muy interesante porque acá notamos una bifurcación de un camino, ¿no? De este camino del Pariacaca ya yendo hacia Tambo Real, y hay uno que se bifurca directo para ir hacia Huarochirí, que sería este camino que estaría bajando hacia Pachacamac, ¿no? Se nota un punto de bifurcación, que hay un ramal que se dirige hacia Tambo Real, este sitio eminentemente inca, y el otro para seguir de manera directa hacia Huarochirí y de ahí hacia Pachacamac. Acá se aprecia justo las características de este camino, que antes tiene que cruzar un puente para dirigirse hacia Tambo Real. Esta es una imagen que nos ayuda a entender lo que les acabo de mencionar, y se visualiza justo una red de caminos en este sector, ¿no? Un camino que se dirige hacia el Pariacaca, el camino que se dirige hacia Huarochirí, y estos caminos de conexión hacia Tambo Real, como hay también otro camino de conexión hacia el sitio de Pirca Pirca, y hay también un camino que une Tambo Real hacia Pirca Pirca, y así sucesivamente de Tambo Real hacia Huarochirí, ¿no? Es como ahora, ¿no? Los caminos, estas redes que conectaban poblaciones, que conectaban espacios de interés, porque ellos tenían que transitar por allí para llegar a un punto de destino muy definido. Bien, estas son, me disculpo nuevamente por este gráfico un poco borroso que está, pero bueno, eso es lo que pude obtener en su momento. Aquí se nota justo esta red ya con un gráfico del sitio de Pirca Pirca, por ejemplo, ¿no? Con 3 estructuras ortogonales ahí asociadas, que son de factura netamente incaica, y luego la configuración también de estas canchas que se hallan muy cerca de lo que se define ahí como Cerro Blanco Blanco, ¿no? Y al igual, en la zona de Tambo Real, aquí aparecen pues, los componentes incas de Tambo Real y el camino también que se desprende hacia el sitio de Tambo Real, ¿no? Esta es una imagen del sitio de Tambo Real. Y acá las características, ¿no? De Tambo Real, la cancha, la cayanca, perdón, las pequeñas canchas asociadas, y más o menos se vería así, ¿no? Esto es una reconstrucción hipotética de cómo se estaría viendo el sitio de Tambo Real. Una imagen de detalle del sitio Tambo Real, ¿no? Con la cayanca y las pequeñas canchas que están por aquí ubicadas con un corral extenso, el camino, ¿no? Y nuevamente el camino que tiene que cruzar algunos puentes. Acá hay un alineamiento de rocas muy interesante, ¿no? Que justamente está como una especie de un portazgo, como delimitando un acceso, ¿no? Probablemente este sea un punto de marcación para acceder hacia lo que sería el camino en su trayecto hacia el mismo Pariacaca, ¿no? Por ahí es un tema muy importante que habría que ir investigando. Acá se notan las bases de este puente, que ya del camino que se está proyectando hacia Huarochirí, ¿no? Estas grandes piedras son las bases de lo que hubo en algún momento un puente, pero que ahora ya no existe. Una visualización del camino hacia el Pariacaca, un ramal que se dirige hacia Pirca Pirca, ¿no? Acá vemos el ramal que desciende del camino hacia el Pariacaca, hacia Pirca Pirca. Es un camino también inca que se está dirigiendo hacia Pirca Pirca con las bases de un puente para ya comunicarse con este asentamiento de Pirca Pirca, que es el que se está mostrando aquí, con estructuras circulares y componentes de la época incaica. Un detalle de las estructuras que lo acompañan, algunas estructuras rectangulares, ¿no? De filiación incaica. Y bueno, ya para finalizar, un resumen muy breve
sobre las características del camino en la Sierra de Lima, básicamente tomando como ejemplo el camino de Cajatán, Bollón y de Alparecaca. En la sierra tenemos los siguientes tipos de caminos: los terrazados, los despejados, los empedrados, encerrados por muros elevados y, bueno, los escalonados. También hay otro que es el camino del tipo excavado, eh, pero bueno, creo que en otros escenarios, creo que en la zona de Canta hemos encontrado los caminos del tipo excavado. Ojo que no hay que confundir estos caminos excavados con el desgaste propio del terreno producto del continuo tránsito, sino con aquellos caminos que han sido habilitados, han sido trabajados para permitir el tránsito con el desgaste o con la talla, con la percusión de los muros o el desgaste de estas rocas que eran parte de las pendientes del cerro, justamente para permitir un tránsito mucho más adecuado, ¿no? Los caminos son anchos, oscilando entre de 5 a los 10 metros. Los encontramos desde los 2.800 metros, ojo, solamente tomando como referencia el camino de Cajatambo hacia Pariacaca, o el camino que pasa hacia la zona de Chacua, hacia los 4.800 metros sobre el nivel del mar, pasando los pisos ecológicos de Quechua, Suni, Puna y Cordillera, el empleo de puentes para cruzar cursos de agua, etcétera, ¿no? Muchos de los caminos siguen siendo usados hoy por las comunidades, habiéndose manifestado cambios en sus componentes. Quizás este detalle pasa un poco inadvertido, ¿no? Pero es necesario tomar en consideración mucho esto, porque lo que estamos definiendo como camino netamente arqueológico y que conserva todos los atributos, digamos, del periodo incaico, en mayor porcentaje, son justamente estos caminos que se hallan en los espacios de la Puna y en el desierto, para el caso de la costa, ¿no? Por la sencilla razón de que no están en directa conexión con estos poblados que a la fecha siguen usando estos caminos. Generalmente estos caminos que están asociados a estas poblaciones, si bien mantienen la traza del camino y pueden mantener los anchos, ha habido ya una modificación del entorno, digamos, de los muros que rodean a la calzada, ¿no? Se ha reducido porque, bueno, ahí, si bien lo siguen usando, pero ya es un poco difícil decir que están conservando todos los atributos, todos los componentes arqueológicos. Se podría decir que conservan la traza en su mayor parte, probablemente algo de la calzada, pero la arquitectura de borde probablemente ya haya sido ya variado, ya los componentes hayan sido modificados, porque está en continuo uso y por ese mismo uso se da una especie de mantenimiento para permitir el tránsito, ¿no? Pero en muchos casos, ya muchos de ellos ya han perdido, digamos, el valor de un componente arqueológico netamente hablando. Bien, espero que mi exposición haya sido clara y estaría al tanto de sus preguntas. Muchas gracias. Bien, Guido, muchas gracias por la tan importante exposición. Pues un tema que tú lo conoces ampliamente, lo vienes trabajando desde hace más de 20 años, ¿no? Y que dio pues gratos resultados en el pasado, ¿no? No sé si hubiera, y en la actualidad también, ¿no? Lógicamente. No sé si hubiera alguna pregunta de parte de los asistentes. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, le Sí, escuchamos. hermano, adelante. Ok, buenas tardes, licenciado Casaverde. Una consulta con respecto al expuesto y en las imágenes que mostró con respecto a los caminos que pasan por el centro de Ollón. Quizás ya me confunda y en parte la pregunta es por esto. Haciendo referencia a lo último que mencionó con respecto a sus conclusiones. ¿Es este camino el que pasa por el centro de la Plaza de Ollón, por donde ahora está la municipalidad y la iglesia, el mismo que pasa por lo que ahora es el cementerio y conduce hacia el camino de la salida, que es el mismo que está al pie del sitio que se conoce como Quillahuaca? Sí, es ese mismo. Ahora, lo que ha sucedido es que, lógicamente, muchas de estas calles se han hecho usando pues una traza muy antigua, ¿no? En el caso de, si consideramos calles para el uso pedestre, entonces mantiene en un mayor porcentaje la traza, o sea, la trayectoria de lo que era el camino muy antiguo. No así la carretera, ¿no? La carretera, por el uso, porque emplea, digamos, para vehículos rodantes, entonces tiene que hacer una serie de desarrollos, una serie de curvas para mantener, digamos,
creo que en ingeniería se llama no me acuerdo, la rasante de esta vía, ¿no? Y trata de mantener al menos un nivel adecuado para lograr permitir las curvas. En muchos casos no corresponde tanto a la trayectoria del camino, ¿no? Pero eso no quita de que haya habido afectaciones de la carretera cuando se construyó y cuando, bueno, se realizan las ampliaciones. Pero de hecho sí estaría conservando casi toda la trayectoria de este camino prehispánico en lo que tú acabas de mencionar. Muchas gracias. Bien, si hubiera alguna otra pregunta, Noelia Wong quiere hacer una pregunta, ¿lo puedes leer o...? Ya. Felicidades por la ponencia, licenciado Guido, y me pareció muy interesante las fotografías, qué bonitas, y también el recorrido especialmente. Mi pregunta es ¿qué posible función tuvieron esas estructuras en Pampaguay que estaban al costado del camino? ¿Cumplieron una función similar a un tambo o otro tipo de función? Sí, bueno, una pregunta muy interesante. Nosotros estamos tratando de tratar de analizar mucho más la presencia de estas estructuras porque la encontramos de manera solitaria en varios espacios, ¿no? No solamente en este espacio de Pampaguay, sino también en otros tramos de camino, como el camino longitudinal de la sierra, este que está pasando por lo que llaman el Callejón de Conchucos. Ahí se han notado también estructuras rectangulares, solas y aisladas. Realmente podríamos tentar que pueden ser chasquihuasis probablemente, ¿no? O quizás una especie de posaderas o pequeños tambos, como tú lo mencionas, pero mientras no hagamos investigaciones más detalladas en estos espacios, pues no podríamos tener las conclusiones más certeras, ¿no? De si se trata eso, ¿no? Tendría que excavarse, tendría que hacerse investigaciones mucho más finas, mucho más detalladas para establecer cuál sería la funcionalidad, pero de hecho que está asociado a la vía, que está vinculado a la vía y que corresponde al funcionamiento de la vía, eso sí es realmente totalmente cierto, ¿no? Está totalmente vinculado hacia el uso de este camino, ¿no? De estos caminos. Otra pregunta sería que, aparte de estar asociados estos caminos a este tipo de estructuras o arquitectura en sí, ¿qué otro material han encontrado? Bueno, no hemos encontrado tantos materiales. A nivel de material inmueble, yo mencioné ahí las estructuras ortogonales, que son otro elemento que se ha agregado a lo que es la identificación de la arquitectura inca como tal. También se han encontrado plataformas de pequeña dimensión, que no son estos Vishnus que siempre se comentan, que aparece como un fenómeno en la zona sur de Ayacucho, o que aparece también asociado a las plazas de estos centros administrativos. Hay unas plataformas que se han ubicado, creo que Joseph, que está aquí junto con nosotros, él también hizo unas excavaciones en una de estas plataformas en la zona de Pampa de Lampas, que está al costado, como dice Gislo, a la vera del camino, a 1 metro del borde del muro del camino, ahí está la plataforma, ¿no? Son plataformas pequeñas de más o menos será pues de altura, no pasa del metro, en algunos casos 4 o 6 metros de largo por 2 o 3 metros de ancho, y es un fenómeno que no necesariamente lo hemos encontrado en la sierra, sino también en la costa, ¿no? Entonces ya es un elemento para poder identificar si se trata de un camino inca o no, también que se va sumando eso. En el caso de Ollón hemos encontrado algo de 2 plataformas, pero tendríamos que volver a hacer un registro, actualizar nuestra información, porque bueno, ese registro, ese recorrido que nosotros hicimos fue en el año 2001, yo se lo volvió a recorrer en el año 2003 o 2004, pero de ahí no tenemos mayores indicios, y además el hecho de percatarnos de que este fenómeno de las plataformas era no solamente un caso fortuito para Ollón, sino que era para toda la red de caminos, pues ameritaría darle una nueva revisión, un nuevo registro a estos espacios, ¿no? En cuanto a los objetos asociados al material mueble,
habría que preguntarnos por qué no aparecen tantos materiales asociados al camino, me refiero a tantos artefactos como cerámica u otro tipo de cosas, ¿no? Algo muy distinto que sucede en los caminos de la costa. En los caminos de la costa sí hemos encontrado un montón de artefactos, hemos encontrado cerámica en grandes cantidades en todo el camino de la costa, hasta hemos encontrado spondylus, estas conchas marinas asociadas al mismo camino, ¿no? Algo que no hemos encontrado en el camino de la sierra. Hasta, bueno, ya en épocas más tardías hemos encontrado hasta monedas, porque la gente transita por ahí, y artefactos también de metal en el caso del camino. Y esto es un detalle muy interesante porque en el camino de la sierra no hemos encontrado tantas estas evidencias. Evidentemente pasan dos cosas distintas, ¿no? Mientras que el camino de la costa ha dejado de ser transitado por las poblaciones, porque hay una vía panamericana ahí que lo reemplaza, en el camino de la sierra, pues la gente lo sigue empleando, lo sigue usando, entonces este continuo transitar hace de que muchas de estas evidencias ya no estén allí, ¿no? O hayan desaparecido, o simplemente la gente, se caían y la gente lo levantaba nuevamente, ¿no? Algo que encontramos como una diferencia en el caso del camino de la costa, donde sí encontramos los artefactos en mayor cantidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, Verónica León dice, buenas tardes, ¿se puede hacer una ruta de trekking? Bueno, sí, yo te diría que sí, se puede hacer ahora hay mayores facilidades, hay creo que transporte que te lleva hacia la zona de Ollón y hacia la zona de Cajatambo. Yo no he vuelto a recorrer esos espacios desde hace casi 8 años, bueno, y si lo hice fue en vehículos ya institucionales, ¿no? Pero la cosa es recorrerlo esto a pie, ¿no? Guardando todas las seguridades del caso, ¿no? Por ejemplo, puedes llegar a Ollón, hay vehículos que te trasladan de Churín hacia Ollón, y de ahí de repente puede llevarte un vehículo o alquilar un vehículo que te traslade hacia Pampaguay y un poco más arriba, y hacer ese recorrido de arriba hacia abajo, ¿no? Nosotros tuvimos una salida justo ahí, Tayose, con el cual fuimos a hacer este recorrido con alumnos de la Villarreal hace 2 o 3 años, me parece, y los llevamos justo a que hagan el reconocimiento de esta ruta, ¿no? Los llevamos a Ollón y vieron estos sitios, vieron las escalinatas, el paisaje, inclusive acamparon muchos de ellos ahí, bueno, algunos les dio soroche, pero de todas maneras es una experiencia muy gratificante el conocer un camino inca que está muy cercano a Lima, ¿no? Y de fácil acceso sobre todo, ¿no? El de Parecaca sí es un poco más alto, pero también es factible de llegar, ¿no? Como les decía, creo que hay pequeñas empresas que hacen este recorrido, no sé, en la localidad de Tanta, que es la población que está cercana allí, creo que hay personas que pueden servir de guías. Bueno, hay un proyecto, el proyecto Tramo Jauja Pachacamac, donde ahí están los encargados que están haciendo estos trabajos en esos espacios, y ellos también podrían brindarles algún tipo de información para que ustedes puedan visitar, sobre todo el ámbito de Parecaca, o en el caso de Ollón o Cajatambo, ¿no? Para ver todos estos caminos que están en ese sector. ¿En alguna otra pregunta? Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Buenas tardes, licenciado Casaverde. ¿Se puede hacer que sean declarados patrimonio arqueológico estos caminos incas? Sí, es más, ha habido declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad de unos sectores de camino, no todo el Capañán está declarado. Bueno, se suele decir que todo el Capañán está declarado patrimonio mundial, pero en sí, en detalle, solo han sido declarados unos cuantos sectores, ¿no? Que cumplan los requisitos de acuerdo a la UNESCO. Y en cuanto a la declaratoria como patrimonio cultural de la nación, sí han sido declarados también algunos segmentos, algunos tramos, algunos subtramos, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de nomenclaturas que hay que manejar, porque no se declara todo el camino, por decir, desde Cusco hasta Quito, ¿no? Quisiera declarar, pero y la declaratoria funciona porque, de acuerdo a unos requisitos que se tienen que establecer primero
Para el caso arqueológico, pues declaras aquello que tiene los componentes arqueológicos como tales, ¿no? En ese caso, si hay algún corte de carretera, pues no podría incluirse ese ámbito de carretera por las razones que se indican, no solamente se estaría definiendo en el espacio donde están los componentes arqueológicos netamente, ¿no? Pero sí es una labor que realiza el Ministerio en cuanto a la declaratoria. Bien, Guido, te agradecemos por la exposición, por los conocimientos que nos has dado el día de hoy para conocer más no solamente la arqueología de la Sierra de Lima, la arqueología de Cajatambo, sino para conocer también sobre la importancia de los caminos para la arqueología, ¿no? Vamos a tener tu presencia nuevamente el próximo jueves, ¿no? Con el tema de el periodo colonial temprano, ¿no? También los trabajos que has hecho sobre los pueblos viejos en la Sierra de Lima, ¿no? Bien, agradecemos a todos los presentes y nos vemos la próxima semana, el día martes.